Bueno, vamos a hablar del peronismo, pero en su faz cultural. Yo creo que si el peronismo se había mantenido durante tantos años, bien digo, en el imaginario colectivo era justamente por lo cultural y porque ciertas cuestiones del peronismo habían pasado ya a ser parte del acervo cultural. Por ejemplo, la justicia social, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, por ejemplo, el voto femenino también, porque el peronismo nunca fue feminista. Es más, Eva Perón aborrecía a las feministas, pero hizo mucho por las mujeres, el partido que más hizo. Bueno, hoy eso está siendo puesto en cuestión. Y está siendo puesto en cuestión por alguien que viene por fuera de los partidos políticos, como es Javier Milei. Entonces la pregunta es, ¿está perdiendo o perdió la batalla cultural el peronismo? Vamos a hacerle esa pregunta a Aldo Duzdevich, que es escritor, es historiador, y bueno, también ha participado como militante en su momento en el justicialismo. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto hablar con vos y con la audiencia de Rosario. Gracias por atendernos. Vamos a ver si podemos subir un poquito más el volumen. Ahí, ¿me escuchás bien vos, Aldo? Yo a vos te escucho bien, no sé cómo sale mi voz. Perfecto, perfecto. No, habla si podés un poquito más fuerte, Bueno, un tono más elevado. un poco más elevado. Mirá que yo tengo... Exactamente, así como la época del discurso de barricada. ¿Está perdiendo o perdió la batalla cultural el peronismo? No, yo lo que vengo analizando y vengo escribiendo es que en realidad, digamos, aquello que se conoce o nosotros conocemos como el peronismo originario, algo de lo que ahora Moreno plantea o rescata, ¿no? Yo te advierto de que no soy morenista, no compartí para nada su actitud política, digamos, durante la última elección, Ujú. de erosionar tanto a Alberto y después erosionar a Massa. No me pareció una actitud peronista. Ujú. Pero bueno, es cierto que muchas de las cosas que yo planteo, digo, coinciden con lo que plantea Moreno, entonces a veces por ahí me ponen en el mismo lugar, pero no. Tal vez yo la decía antes de lo que lo decía Moreno. Yo lo que entiendo es que ese peronismo originario fue mutando, digamos, en esta etapa del kirchnerismo, eh, hacia y se fue enturbiando o cambiando con dos corrientes que lo fueron modificando, ¿no? En los temas culturales. Uno es algo que yo llamo el montonerismo tardío Ujú. y otro es el progresismo, ¿no? Entonces, Explicá sucintamente qué son estos conceptos tan interesantes que vos esbozás. Montonerismo tardío y progresismo. Bueno, progresismo sí, creo que más o menos es conocido, pero principalmente montonerismo tardío, ¿qué significaría para claro, vos? lo del montonerismo tardío es un impacto fuerte porque la historia de los años 70, que se hizo oficial, digamos, durante nuestros gobiernos, es una historia contada por los sobrevivientes de las organizaciones armadas y que cuentan su versión de la historia, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Bonazo, Berbisky, Soane, Anguita, que han tenido, digamos, una impronta cultural muy fuerte sobre eh, el periodismo, sobre la academia, donde se instauraron determinadas verdades, ¿no? Y básicamente lo que se instauró es la destrucción de el tercer Perón, del último Perón, ¿no? Ujú. Porque Perón queda en esa historia contada por los ex montoneros como aquel que traicionó a la juventud, que se alió a la derecha, que creó la triple A, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que queda es decir, se retrotrae esa imagen de Perón a lo que era, a lo que se le reprochaba, digamos, el sector de izquierda y de derecha le reprochaba en 1945, es decir, era el Perón nazi fascista. Ujú. Y Sí, la Unión Democrática, digamos. la Unión Democrática, claro. Ajá. Entonces, si al final de la vida volvemos a decir que, claro, Perón era era fascista porque nos combatió a nosotros, que éramos la izquierda, bla, 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 claro, en definitiva, el movimiento peronista termina siendo un movimiento
fascista o en definitiva un movimiento sin ideología, sin pensamiento, al cual hay que dotarlo de pensamiento e ideología. Entonces ahí viene la izquierda, que es una tradición cultural, digamos, de los grupos del montonerismo y de los y el resto de los grupos armados, y el progresismo nuevo, que dice, bueno, como ustedes, los peronistas son amorfos, son los tallarines del domingo, de la mama, y qué sé yo, nosotros vamos a traer a la CLO, vamos a traer, digamos, a los pensadores socialistas, qué sé yo, para darle al peronismo un pensamiento. Claro, el gramscianismo, digamos, ¿no? Marxismo cultural o gramscianismo que hace foco en lo cultural, justamente. Exactamente. Exacto. Entonces, digo, y la nueva derecha ha leído mejor a Gramsci que la izquierda, y lo que viene y lo que hace la nueva derecha es digamos, combatir o dar la batalla cultural contra ese pensamiento, entre comillas, nuevo que tiene el peronismo, y le gana la batalla cultural. Entonces yo digo, nosotros quedamos pegados, los peronistas, quedamos pegados con cosas que en realidad no pertenecen al acervo peronista. Voy a dar un ejemplo muy claro. O sea, hoy el cuestionamiento o en la campaña, y qué sé yo, es que el peronismo era el defensor de los planes de trabajar, de que la gente se quede en la casa, que cobre sin laburar, etcétera, etcétera. Cosa que no tiene absolutamente nada que ver, porque, por ejemplo, la verdad número 4 de las 20 verdades, que es el catecismo del peronismo, dice, en la Argentina hay una sola clase de hombres que es los que trabajan. O sea, si vos sos vago, ya te estamos excluyendo, digamos. Uno podría decir, pero me están excluyendo a mí. No, y además el mismo Perón decía que todo hombre debe producir como mínimo lo que consume. La verdad número 5 dice, todo hombre debe producir lo que consume. Entonces, digo, fíjate vos que cuando yo hablo del peronismo original, del pensamiento original, estoy hablando de eso. ¿Y cómo? A mí me vienen a cuestionar, si yo no acepto que me vengan de la derecha o de cualquier lado a decirme, ustedes los peronistas son defensores de los planes de trabajar, de que la gente no labure. No, momento. El peronismo no es eso, no ese es el pensamiento. Entonces, yo digo, efectivamente nosotros perdimos, los peronistas viejos, digamos, perdimos la batalla cultural contra ese montonerismo progresismo, y ahora el montonerismo progresismo perdió la batalla cultural contra la nueva derecha. Esto es lo que me parece, digamos, la teoría que tengo de lo que nos ha sucedido. Ahora, buena parte del discurso o a donde apunta los dardos la nueva derecha es en el tema sexual, ¿no? ¿Me escuchás vos bien, Aldo, no? Sí. Digo, es el tema sexual. Yo, a colación de que vino un dirigente justicialista de la Fundación Eva Perón días pasados al programa, donde decía que el peronismo o la doctrina peronista no tiene nada que ver con LGTB y con el aborto, bueno, me comentó una militante y me decía, no, el peronismo en realidad lo tuvo a Paco Yamandró, ¿no? Como diciendo que contenía homosexuales. Ahora, el peronismo siempre contuvo homosexuales. Ahora, no se promovía la homosexualidad desde el discurso hegemónico o del discurso oficial justicialista, ¿no? Uno recuerda cuando llega Alberto Fernández al poder, el día de la Asunción, acto de Sudor Marica, una banda integrada principalmente por personas homosexuales, ¿no? Y después lo del aborto, que también lo había propuesto Macri, pero aceleró su debate y su sanción correspondiente a Alberto Fernández durante la pandemia, y después lo del tema del género, ¿no? Como que el peronismo sí o sí tiene que estar con el LGTB, sí o sí tiene que estar con el género, porque si no es retrógrado, es de derecha, es otra cosa. Bueno, es muy interesante. ¿Por qué te lo digo? Porque Milei justamente hace hincapié en eso, y muchos jóvenes, que es la franja donde más pega Milei, entre 20 y 30 años, están volviendo a la familia tradicional. Lo decíamos acá en el programa días pasados, las chicas con esta idea de las trad wives, mujeres tradicionales que quieren volver a vivir en el marco de una familia tradicional, o los mismos hombres que no quieren tener nada que ver con ese hombre feminizado o ese hombre que se vende como deconstruido. Mira, yo lo que creo, y vuelvo, digamos, a la historia mal contada, ¿no? Es decir, pues tenemos una historia mal contada y luego esa historia, ese relato falso que se hace,
de la historia argentina y en particular de los años 70 termina en cualquier lado. Ujú. Yo, por ejemplo, en el aspecto sexual, eh, verás que van a las marchas de la diversidad sexual con remeras del Che Guevara. Claro. Y desconocen, por ejemplo, desconocen que en Cuba se hicieron campos de concentración para los homosexuales porque, palabras de Fidel, un marica no puede ser un hombre, no puede pertenecer al hombre nuevo revolucionario cubano, ¿no? Y se los mandaba a campos de reeducación. Ujú. Y la guerrilla, es decir, dentro de los manuales de conducta de los guerrilleros que hoy están endiosados, digamos, Montoneros, etcétera, etcétera, se fusiló gente por conductas homosexuales, porque se consideraba que un homosexual podía ser, en términos de fortaleza, digamos, más débil que otro que fuera heterosexual. Bien, ahora, es indudable que el mundo ha cambiado, es indudable que, es decir, que el respeto por la diversidad, que la no discriminación y la no condena, digamos, por lo, la condición sexual de cualquier persona, son elementos de la modernidad y que nosotros no podemos descartar. Ujú. Entonces, yo digo, esto hay que asumirlo y absorberlo. Lo que el error, digamos, del progresismo es que esto que son las agendas de minorías, te las convierten en la agenda principal de lo que es nuestro movimiento. Entonces, vos bien decías, y yo suelo dar ese ejemplo, en la elección del 2021, un mes antes de la elección, Alberto anuncia el documento X, ¿no? Y le mostramos a la sociedad el documento, el gran acto de gobierno, el documento X que hay, no sé, debe haber documento X 2000, no sé si llegan a 2000. Sí, el 0,0 algo, era un porcentaje muy bueno, ínfimo. Sí, 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 en el censo. Entonces, En el censo. estamos planteando, y yo no me opongo, si vos querés tener tu documento, vos no te sentís ni hombre, ni mujer, ni perro, ni gato, qué sé yo, bueno, y te querés sentir, y me querés ponerte X, ponete X, la verdad no me jode. Lo que jode es que nosotros vendamos esto, presentemos ante la sociedad esto como el gran logro, cuando tenemos una inflación galopante, cuando tenemos una desocupación galopante, cuando no estamos haciendo eje en lo que es la agenda de las necesidades mayoritarias de nuestra sociedad. Entonces, Claro. el problema de la mala educación pública a nivel primario, ¿no? A nivel primario y secundario, el problema de la mala salud pública a nivel, son problemas que afectan básicamente a los sectores más humildes de nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que hacer es que nuestros ejes, nuestras políticas tienen que ir dirigidos a eso, Claro. sin excluir esta otra cosa. Yo no digo que ahora salgamos con un discurso discriminatorio, qué sé yo. No, todo esto obviamente hay que integrarlo, el tema de la evolución de la mujer. Ahora, que hoy creamos, que tomemos que la lucha del feminismo contra el patriarcado en realidad es la lucha contra el capitalismo, y que el día que se caiga el patriarcado va a caer el capitalismo y se va a crear la sociedad socialista futura. Todo eso es un cuento, o sea, nosotros Claro. no podemos embarcarnos en eso. Yo entiendo que si yo tengo, qué sé yo, mi nieta que tiene 9 años y cada vez que la chicaneo con algo del feminismo y le digo que tiene que jugar con juguete de nena, se me enoja y me hace todo un discurso. Bueno, está bien, es natural, yo entiendo, es parte, mis hijas me retan permanentemente cuando cometo alguna imprudencia, digamos, en materia de salirme de lo políticamente correcto. No podemos negarnos a estas realidades, a esta evolución, a estas cuestiones que son de la modernidad y que hay que absorberlas. Lo que no podemos es plantearlas como nuestros ejes. Bien. Entonces vamos que el peronismo
cuyo eje fundamental es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, cuya contradicción fundamental es liberación o dependencia, y sigue siendo esto el país agrícola ganadero exportador o el país agrícola ganadero industrial. Estas son las contradicciones fundamentales. Yo no puedo venir a un programa siendo un candidato del PJ, del peronismo, a contarte a vos el tema del patriarcado. Tengo que hablar de estas cosas. Después, si me preguntas del patriarcado, diré que bueno, que es cierto, qué sé yo, que cada uno tendrá su opinión. Queda claro. Sí, aborto, ¿no? Sí, queda claro. Volver a la centralidad a las mayorías, no en detrimento de las minorías, pero que el foco esté en las mayorías. Pero que el foco esté en los ejes de la mayoría, que son los ejes que tuvo el peronismo siempre, ¿no? No es tan difícil. Queda claro. Lo que sí hay una enorme confusión en nuestra dirigencia y ya, digamos, no sé si es posible volver, recoger el violín y volver a que vuelvan a este esquema de pensamiento, ¿no? Gracias por el contacto, Aldo. Gracias a vos, muy buenas tardes. Adiós.